Nuestro invitado, el diputado nacional Daniel Arroyo. Daniel, qué gusto tenerte en el programa. Gracias. Un gusto, buenas noches. Gracias. Bueno, hay dos posiciones en el gobierno frente a qué hacer con Rusia. No, hay una que es la que se estableció hoy en Naciones Unidas claramente, condenando la invasión, hablando de la guerra y combinando que se inicien acciones de paz. Esa es la posición clara del gobierno nacional. Pero, digamos, la posición de Cristina ayer, por ejemplo, en sus cuentas de Twitter, habló de doble estándar, de los organismos internacionales, de las grandes potencias, que es una mirada política, pero no hubo una condena hacia Rusia y uno sabe que Cristina tiene buenos lazos que lo unen a Putin y a su gobierno, ¿no? Es una mirada política claramente, pero la posición la fija la Cancillería, el gobierno, y fue muy claro y la hizo donde hay que hacerlo, que es en el foro internacional. Yo creo que en esto está claro cuál ha sido la posición de la Argentina y lo que estamos pidiendo, lo que pedimos todos, que se pueda terminar con la guerra y comenzar un proceso de paz. Digo, más allá de las miradas geopolíticas, incluso del impacto económico que tiene Argentina, hay un montón de vidas que la están pasando mal, un montón de gente que 500.000 refugiados y centenares de muertos, ¿no? Otros procesos que son larguísimos después para familias que se separan. Claramente la posición argentina ha sido muy clara. Daniel, te quiero preguntar respecto a si es posible una neutralidad ante un conflicto así. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dijo que Brasil va a ser neutral. ¿Está bien? Digo, Finlandia, un país, Suiza, países históricamente neutrales ante cualquier tipo de conflicto dentro del territorio europeo, ahora se manifestaron contra Rusia. ¿Qué tiene que hacer? Argentina, por supuesto, vos lo señalás, no ha sido neutral, pero ¿sirve la neutralidad? No, no sirve la neutralidad cuando se dan situaciones de estos casos, que es una invasión claramente, que es el inicio de un proceso de guerra, no hay neutralidad posible. Distintos son fenómenos de otro tipo, pero acá lo que estamos hablando es de un país que entra en otro país, que efectivamente tiene que ser condenado y ha sido condenado por nuestro canciller en Naciones Unidas, y que lo que está pidiendo es volvamos para atrás y respetemos la integridad territorial. ¿Es comparable esta situación como ha hecho Cristina con el caso Malvinas, por ejemplo? No, lo que está claro, Cristina hizo referencia al 2014, al referéndum que se hizo en Crimea, eso fue otra situación distinta. Acá lo que hay claramente es una invasión, eso es sin lugar a dudas así. Daniel, mañana va a ir el presidente a la Cámara de Diputados a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias y hay dos temas. Bueno, uno supone que va a ratificar esta condena que vos señalás a esta actitud de Rusia. Y el otro tema es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la última vez que nos visitaste en el programa charlamos. Bueno, se ha avanzado mucho, ahora hay una propuesta de acuerdo. Y algunos dicen que en el Senado y algunos diputados de tu bloque no estarían dispuestos a acompañar este acuerdo tal cual como está presentado. ¿Cuáles son las últimas noticias al respecto? Yo entiendo que va a ser votado el acuerdo favorablemente, yo lo voy a votar a favor por la mayoría de los diputados y por la mayoría de los senadores. Una mayoría importante de diputados del Frente de Todos y también de la oposición. La oposición que ya dijo que va a votar a favor. Que además son los que han tomado básicamente una deuda imposible de pagar, porque en 2 años tengo que pagar 40.000 millones de dólares y entiendo lo mismo va a pasar en el Senado. Acá hay que distinguir dos planos, yo tengo la peor opinión del Fondo Monetario, de cómo se dio el último crédito, de la tesis del 2001 de Anne Kruger de que los países quebraban y arrancaban por nosotros, de lo que pasó en Grecia y lo que pasó en Portugal. Ahora nosotros no tenemos forma de pagar 19.000 millones de dólares este año, 20.000 el próximo año. No hay manera de afrontar una situación de ese estilo. No tenemos espalda ni económica, ni política, ni social para sostener un default y se ha hecho un acuerdo razonable en ese contexto que marca una reducción del déficit fiscal, a diferencia de otros acuerdos que eran sobre política pública, reforma previsional, reforma laboral, acá es sobre metas y eso nos da autonomía para encararlo. No me hubiera gustado votar el acuerdo, no quiero al Fondo Monetario cada trimestre evaluando nuestras cuentas, pero en este contexto y frente a la debilidad cambiaria y de reservas que tenemos, es un acuerdo razonable. Cuando nosotros los periodistas insistimos con las diferencias que hay dentro del Frente de Todos, hay unas diferencias que son difíciles de entender. En tu lugar, ahora 3 semanas atrás, Claudio Lozano, que es integrante del director del Banco Nación, nos dijo que la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri era ilegítima. Yo le señalaba que el gobierno al reestructurar esa deuda está reconociendo la legitimidad. Después te puede parecer bien o mal, pero si la reestructura, reconocer la legitimidad. Dijo, bueno, en todo caso Alberto Fernández sería cómplice de eso y habría que investigar eso. Es un hombre que es funcionario del gobierno. Por eso digo, cuando nosotros alertamos, no es porque queremos incomodarlos a ustedes, sino que realmente hay voces que suenan muy disonantes con la voz del gobierno. No hay duda que hay voces disonantes. En mi opinión, yo hice
análisis de varios acuerdos del Fondo Monetario, cada vez que hay un acuerdo en el Fondo Monetario pasan dos cosas. Se reconfigura el sistema político en ese país y va a pasar en la Argentina y aumenta la conflictividad política en las calles. El Frente de Todos no existía antes de que Macri tomara este préstamo del que estamos hablando y luego de eso se conformó una unidad que no existía hasta ese momento. Se reconfiguró en Grecia, en Portugal el sistema político. Se va a reconfigurar en la Argentina claramente, en primer lugar. Y segundo, aumenta la conflictividad en las calles. Eso es lo que pasa naturalmente. ¿Cuál es nuestro desafío más allá de este? La inflación. Nuestro tema central hoy es que tenemos 50% de inflación, lo que cuesta llegar a fin de mes. Se calcula 4 puntos de la inflación de febrero. Bueno, fue 3,9 el último mes, pero 4,9 en alimentos y subió más en frutas y verduras. O sea, no solo es que es caro y que cuesta, sino que además hay un problema de calidad nutricional. Se va a comer más fideos, harina de arroz, menos frutas y verduras. Complica la estrategia de calidad nutricional que tiene que tener la Argentina. Sí, afecta a los sectores más empobrecidos. Absolutamente. En ese sentido, lo que yo creo es, primero el acuerdo con el fondo, tenemos que avanzar en esa línea. Yo voy a votar a favor con todo lo que expuse. Avanzado eso, tenemos que ir a un plan antiinflacionario. Yo creo que tenemos un problema serio que está costando mucho llegar a fin de mes y que por tanto la gente se endeuda en cualquier lado, a lo que sea es al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Para mí ese es el desafío que tenemos por adelante. Leandro, te quiero preguntar a vos como especialista en política internacional. Se ha hablado en las últimas horas de una posibilidad, que el conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto, va a llevar a encarecer el precio del petróleo, del gas, y esto afectaría el acuerdo, o por lo menos el borrador de preacuerdo que tiene Argentina con el FMI, que se hizo antes de que este conflicto comenzara. ¿Se sabe algo de eso? Bueno, recordemos que la balanza comercial energética de Argentina, o sea, la diferencia entre la energía que exporta y la energía que importa, es negativa, es deficitaria para la Argentina. Esto significa que salen más dólares por importaciones de los que entran por exportaciones. Y sí, evidentemente el mayor costo del gas, del petróleo, va a generar mayor dificultad para reducir el déficit fiscal, con lo cual el gobierno va a tener que rehacer los números para cumplir con las metas pactadas con el FMI. Pero te pregunto, y ahora le trasladamos la pregunta a Daniel Arroyo, ¿el gobierno tiene que rehacer los números o el Fondo Monetario también tiene que revisar ese preacuerdo debido a que este conflicto cambió los números del mercado? No, las pautas de reducción del déficit fiscal con el FMI, según lo que dijo el ministro Guzmán, ya están prefijadas. Lo que sí no está determinado por el lado del gobierno es cómo llegamos a ese número que se fijó. Con lo cual el gobierno va a tener un desafío enorme ahí, pero no solo es el tema de la energía, sino que también este conflicto está aumentando los precios, por ejemplo, de la soja y del trigo, con lo cual uno va a tener que hacer un balance entre lo que va a gastar Argentina por energía y los dólares que le van a entrar por exportación de alimentos. Los especialistas están diciendo de que el gas y el petróleo están aumentando más que los commodities tipo soja y trigo, con lo cual el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Bueno, evidentemente el panorama es un poquito más complicado producto de este conflicto que el que teníamos hace 20 días atrás, ¿no? Claramente es más complicado, recién llevamos 5 días de guerra, con lo cual hay que esperar el panorama general. En el caso de los alimentos, es importante que cuando aumentan los alimentos vendemos más y nos entra más dólares, pero aumenta el pan, la leche y el consumo para la mesa de los argentinos. Acá no tenemos que ganar una política clara, desenganchando, por ejemplo, algunos cortes populares. Eso no se puede Tenemos solucionar. que hacerlo, claramente tenemos que hacerlo. Digo, cada vez que se abren mercados que nos generan divisa, dólar, que es una necesidad preciada para la economía argentina, nos sube el precio de los alimentos internos. Bueno, exactamente. Pero te pasa como con la carne. El año pasado se tomaron medidas para no exportar carne y el mercado interno también, levantó los precios. Ahí es donde a mí me parece. Ahora se está trabajando con 7 cortes de carne, hay 1.300 productos con los que se está apuntando. Eso no es un plan antiinflacionario, sino son algunos elementos. Hay que ir con más aspectos. Pero está claro que a nosotros nos conviene el aumento del valor de los commodities porque vendemos alimentos claramente. Ahora tenemos un problema serio y es que cobramos en pesos. A nosotros nos faltan dólares y nos sobra deuda. Con lo cual claramente lo que tenemos que hacer es que nos vengan dólares, pero cobramos en pesos y poder comprar los alimentos. Lo otro con el tema del petróleo y con el tema de la energía, claramente hay un problema importante. Hasta acá se venía con el esquema de segmentación y se empezó a hacer un primer proceso de segmentación que no cubre el problema del déficit fiscal, pero empezaba, habrá que ver cómo seguimos. Sin lugar a dudas, esto es dinámico. No creo yo que esta foto de este valor del petróleo, de los commodities, sea la definitiva. Tenemos que esperar. Lo que es claro es que va a impactar. Si nosotros subimos si sube el valor de la energía y sube el tipo de cambio, sube la inflación. Y sube la inflación,
no solo hay más pobreza, se complica más la vida cotidiana, con lo cual, para mí, un punto clave, Pero pasado el Fondo Monetario... Un punto dentro del acuerdo que se conoció, la carta de intención para el acuerdo con el FMI, es bajar la inflación. Bueno, por eso digo, si pasa eso, Claro. para bajar la inflación tenemos que ganar otro tipo de política. Creo yo que hay que discutir muy seriamente un plan integral para antiinflacionario. Una nueva política monetaria también. 2 años más de 50% de inflación es difícil de sostener en la vida cotidiana. Objetivamente es muy difícil. Es evidente que hay más movimiento económico, que hay más construcción, textil, cualquiera vaya a un barrio, yo ando por los barrios todo el tiempo, es evidente que se mueve más la cosa. Sí. Ahora, ¿cuánto cuesta llegar a fin de mes? ¿Por qué la gente igual laburando va al comedor para retirar los alimentos, para llegar? Hay un problema serio de precio de los alimentos. Ahora, Daniel, el costo de la energía, bueno, va a ser una dificultad. Dentro de lo que se sabe, si bien Martín Guzmán dijo que no, pero no es lo que dice el Fondo Monetario, por lo menos en las dos cartas que se presentaron, o lo que dijo el Fondo a través de un comunicado y lo que dijo el gobierno, parece ser que hay que tocar las tarifas. De hecho, dentro del gobierno hay propuestas para segmentar el aumento de tarifas. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que la tecnología nos juega a favor para segmentar. Claramente, yo soy de los que contribuía a armar buenas bases de datos en el Estado. Hoy tenemos lo que se llama el SINTIS, el Sistema Único Tributario y Social. Tenemos todos los datos tributarios y sociales de una persona. Con lo cual, hoy podemos cruzar datos y ver no solo dónde vive, que es la parte de segmentación más simple, es decir, esta gente que vive en determinado lugar, está claro que tiene más ingresos que la que vive en otro, sino cruzar otro tipo de datos. En eso hay mucha información. La segmentación tiene que ser por hogar, por usuario y no por barrio. Bueno, porque hay una primera parte de hacer por barrio que uno no le puede pifiar si va a un country, claramente. No, ahí no. Eso está claro. Pero pasado eso... Si me ponen, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, con permiso de los vecinos de Belgrano. Tomás todo Belgrano. En Belgrano vive gente de poder adquisitivo medio y alto, pero también vive gente acá hay jubilados. Hay dos etapas distintas. Determinadas zonas del país es evidente que que todo ese barrio tiene niveles muy altos de ingresos, que son lo que se tomó el Bajo de San Isidro, de Vicente López, los country, hasta ahí no hay mucho debate. Luego viene la segmentación más fina, que es efectivamente en Caballito o en Belgrano. Claro. Está claro que hay distintas realidades, de las más diversas. Bueno, hoy la información juega a favor, la tecnología juega a favor de la información. Sí, se intentó hacer en otro momento en Argentina y no funcionó. Yo creo que tenemos mucha mejor base de datos. Para mí la tecnología nos tiene que ayudar, hay que trabajar seriamente, hay que ver qué pasa con el valor. Primero, cómo se termina de cerrar el memorándum de entendimiento y qué significa esto en términos de tarifa, y después cómo llegamos al 2,5 de déficit este año, 1,9 el próximo año y 0,9 en el 24. ¿Qué esperás? Porque todavía no está enviado el proyecto que ustedes van a debatir. ¿Pensás que el presidente va a adelantar algo mañana en su discurso? Te pregunto esto, Daniel, por lo siguiente. ¿Se puede esperar que ustedes tengan que votar a libro cerrado por sí o por no el acuerdo, o que puedan discutir el contenido? Porque ahí cambia considerablemente la cuestión de fondo. De hecho, Elisa Carrió, desde la oposición, ofreció debatir, votar a libro cerrado y darle las herramientas al Poder Ejecutivo para que haga los detalles de la cuestión, para liberar un poco de responsabilidad a la hora de levantar la mano a algunos diputados y que el acuerdo pueda salir. Primero, me queda claro que mañana va a hablar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario el presidente Alberto Fernández y va a dar detalles que todos creemos saber, pero que los tendremos claro mañana. Segundo, el acuerdo se vota por sí o por no, porque así son los acuerdos internacionales. Yo como diputado he votado otros acuerdos que son por sí o por no, pero va a estar el detalle con el memorándum de entendimiento. No es eso lo que se vota, pero todos vamos a tener toda la información. Realmente. Pero si se modifica, si usted, en el Senado... No se puede modificar. No se puede modificar, se cae el acuerdo. ¿Por qué sí o no? Porque se vota por sí o no. Claro. Lo que pasa es que yo voy a votar por sí o no un acuerdo y voy a tener todos los diputados y senadores, vamos a tener todos los detalles. Hay que dejar claro que es la primera vez que pasa esto en Argentina y es un avance institucional, que efectivamente en el Congreso se debata la toma de deuda o la renegociación. Hay una ley nueva que se está aplicando por eso ahora, que por primera vez se pone en marcha, es una ley que promovió el gobierno y que es bueno, realmente es positivo porque es una representación del conjunto. Diputados y senadores representan al conjunto del país, están diciendo, bueno, estamos de acuerdo o no con esto. A mí me parece que es un acuerdo razonable en el marco de la debilidad cambiaria de reservas que tiene la Argentina. Leandro. Arroyo, mañana la CGT, los gobernadores, los movimientos sociales están convocando al Congreso a acompañar la apertura de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández. Sin embargo, la Cámpora no va a ir. ¿Crees que esto es un indicativo de cómo van a votar los diputados que responden a la Cámpora con respecto al FMI? No sé cómo van a votar, lo que me quedó claro, primero que fue una actitud muy digna la de Máximo Kirchner, que fue hacer una carta y decir, miren, no estoy de acuerdo ni cómo se está negociando, ni con los resultados que están alcanzando, no puedo ser jefe de bloque para juntar los votos de algo que no estoy de acuerdo, lo cual está marcando una postura que no hay acuerdo, consenso respecto de cómo se está llevando adelante. Mi opinión
es que siempre que hay un acuerdo con el Fondo Monetario, en mi opinión no, lo que yo estudié es que siempre que hay un acuerdo con el Fondo Monetario se reconfigura el sistema político. Es así en todos los países, crees en los sectores de izquierda, un problema. ¿Qué significa? A ver, traducime eso, se reconfigura el sistema A mí me parece político. que está pasando, ¿Qué significa eso en la Argentina? Yo creo que está pasando dos cosas en Argentina. Una, está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política. Está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Y los que formamos parte del ala racional de la política, yo me considero dentro de los racionales, tenemos que ayudar a resolver tres cosas. Que la plata rinda, que la escuela sirva y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Y si no lo resolvamos, crecen los extremos y yo creo que puede crecer la extrema derecha, que es algo muy negativo en la Argentina. Con lo cual tenemos la obligación... Identificame la extrema derecha. La extrema derecha hoy puede ser Milei, puede ser Esper, pero a mí los nombres no me preocupan tanto. No, te pregunto por la cuestión ideológica, ideológica, porque ellos no se definen como extrema derecha, se definen como liberales. Sí, digo, a ver, lo que digo claramente, y además... Un liberal no es una persona de extrema derecha, vos lo sabes, Daniel. Digo, eso tengo claro. Ahora, claro. A creer que esto se arregla todo de puro mercado y a lo que sale, no es ser liberal en los términos de los sajones. Pero digo, sin entrar en un debate de ciencia política, lo que mi modo de ver para América Latina es negativo que crezcan los extremos. No tengo ningún tema personal con nadie, simplemente me parece que es una línea sobre la que no hay que avanzar. En eso, ¿por qué avanza? Porque hay 50% de inflación y porque está quebrada y muy enojada la sociedad con la política. ¿Qué tenemos que hacer? Quienes formamos parte del gobierno, en mi caso del Congreso, otros en el gobierno, gobernar mejor y resolver los problemas. Primero, resolver el tema del acuerdo con el fondo y después ir por el lado de la inflación. Si nosotros no resolvemos los problemas prácticos de la vida cotidiana de la Argentina, va a crecer los extremos y eso realmente es malo. Y esa influencia de que crezcan los extremos por derecha o por izquierda, ha pasado por derecha en los 90, ¿puede influir o puede repercutir dentro del peronismo? Esa idea de que es un movimiento, que siempre se explica así, en los 90 pasó, eran todos liberales. Sí, eso en los 90 el peronismo absorbió, y venía creciendo una derecha y el peronismo lo absorbió. La UCD. Sí, exacto, pero terminó la UCD. Tomó sus ideas, claro. Claro, pero lo terminó dentro del peronismo. Claro. Me parece que no, que vamos a un sistema de fragmentación. No sé, yo lo que creo es que el modelo que tenemos hoy de un presidente y una coalición de gobierno es lo que va a pasar los próximos 10, 15 años en Argentina. Gobierno el partido A, B o C, va a haber una coalición. El mundo y la política, el sistema político es fragmentado. Llegaron en Perú Pedro Castillo y Keiko Fujimori con muy poquitos votos. Boric y Kast lo mismo. Después en una segunda vuelta ganó uno en cada lugar. Pero la fragmentación es un dato porque hay distintas preferencias, porque la sociedad está más desenganchada, por distintas razones. Con lo cual yo lo que creo es que en ese esquema vamos a un esquema de coaliciones. En la Argentina un modelo raro, porque tenemos presidencialismo con coalición de gobierno. Así va a ser el gobierno que venga y el que venga y el que venga. A mi modo de ver, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre grandes lineamientos y creo yo que es realmente muy negativo y las experiencias en América Latina de las extremas derechas han sido muy malas. Tenemos que lograr generar consenso y resolver el problema para que no se vaya por ahí la sociedad. Vos no querés, Daniel, es cierto lo que vos decís cuando te definís tu perfil, que sos una persona dialoguista, responsable, no te bandías, digamos, con algunas posiciones políticas, pero ¿no crees que a la Argentina le hace falta un poco de diálogo político institucional? Quizá como tiene Uruguay entre el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Blanco, lo hemos visto, qué sé yo, Sanguinetti y Pepe Mujica despidiéndose en el Senado, dando un mensaje en conjunto hacia la sociedad. Lo hemos visto ahora con Boric en Chile. Boric era un hombre que viene del movimiento estudiantil, que se levantó contra los gobiernos de la Concertación y de Piñera. Llega al gobierno y tiene un mensaje mucho más inclusivo. De hecho, felicitó a través de su cuenta de Twitter y lo sumó a la recuperación económica de Chile, al flamante presidente del Banco Central de Chile. Algo parecido pasa en algunos otros países, pero en la Argentina parece que no hay ese diálogo político civilizado, sobre todo entre las grandes fuerzas. Lo que impide, Daniel, es construir políticas de Estado, que es lo que la Argentina necesita. Coincido. Yo creo que falta diálogo. A mi modo de ver, para generar más diálogo y consenso hay que hacer dos cosas. Uno, salir de los títulos fáciles. 3 títulos tiramos cualquiera, pero la verdad que el problema es bien complejo. Pero eso pasa en los dos lados. En todos lados. Sí. Cómo resolver el problema de la inflación, ¿no? Es con 3 títulos. Cómo resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina. Yo me recibí de licenciado en Ciencia Política hace muchos años. ¿Qué estudiaba? La restricción externa, que sigue siendo la misma, la inflación, en ese momento la hiperinflación, la crisis de representación entre la sociedad y el Estado, seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, primero parece salir los títulos fáciles, entender que se terminó la campaña electoral, no se puede vivir de campaña electoral, ya está, este es un año no electoral. Frente a eso, para mí los consensos en Argentina se construyen así. Es decir, este tema lo sacamos del debate y le vamos para adelante. Todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria. Tenemos que ir a una escuela secundaria moderna, tecnológica, vinculada con el trabajo y tenemos que lograr que todos los chicos terminen la escuela secundaria. Gobierne A, B o C. Pero vos sabés que eso ya hay leyes que normatizan eso. El problema es que con las leyes no alcanzan. Pero es que ahí es donde me parece que tenemos que generar líneas de trabajo entre los partidos mayoritarios. Es decir, la escuela secundaria la vamos a hacer así los próximos 10 años, me toca a mí, te toca a vos, le toca al otro, vamos.
Segundo, no se puede vender droga en los barrios, cortar la venta de droga en los barrios. Vamos a trabajar esta línea en seguridad y narcotráfico, la sacamos del debate electoral y le damos para adelante. No se puede dar crédito usurario. Esto de que la gente está endeudada al 200%, el mes la gente lo arranca, se lo arranca de menos 10, debiendo plata, lo sacamos. 3 o 4, yo no creo mucho en el modelo, que la Argentina sea posible el modelo de la Moncloa española, de nos ponemos de acuerdo todos en todo. Pero saquemos alguna cuestión del debate, obvias, no creo que haya nadie en la Argentina que esté en contra de que los chicos terminen la escuela secundaria. Bueno, vamos, definamos y hagámoslo. Yo creo que es eso que hay que hacer y hay que hacerlo en el 2022. 2023 empezamos con la campaña electoral, un montón de gente va a querer ser candidata y se va a desacomodar. Aprovechemos y hagámoslo este año. Si no, la sociedad nos va a pasar factura y nos va a pasar por arriba de verdad. ¿Sabes qué creo, Daniel? Esto es una mirada personal, que es difícil el diálogo institucionalizado en distintas fracciones políticas en Argentina, porque hay una cuestión de fondo que los separa mucho, que es la mirada sobre la justicia. Digamos, sobre la mirada sobre la justicia, sobre algunos hechos de corrupción. Para el oficialismo en la frente de todos, cualquier investigación judicial que se hace sobre exfuncionarios del gobierno de Cristina o sobre la propia Cristina es un avance de la justicia, del Estado de Derecho. Para la oposición hay que ir con todo con ese tema. Y si no resolvemos esa parte, que respetar y construir un poder judicial independiente, que lo que diga la justicia es inapelable desde el punto de vista ético, o sea, podés estar en desacuerdo, pero querer y confiar en la justicia, es muy difícil construir una política, un consenso político. Bueno, ahí tenemos una oportunidad. El gobierno mandó 18 leyes a lo que serían sesiones extraordinarias que finalmente nos hicieron en el Congreso. Una es el tema del Consejo de la Magistratura. No estamos, hay distintos... Ahí están más o menos de acuerdo. Ahí digo, dato más o menos, pero en términos generales, bueno, ahí tenemos una manera para poder encarar. Sí. Segundo, la justicia y la vida cotidiana. Yo no conozco tanto del mundo de Comodoro Pi, pero sí conozco del problema en los barrios, pero de ahí la está el medianera. problema de la justicia, Daniel. La justicia la tenés, o sea, siempre que hablamos de justicia, parece, yo lo veo, o cualquier analista lo ve en el gobierno, están preocupados más por la justicia federal y Comodoro Pi. El 95, cualquiera de nosotros que trabaja en este estudio, nunca vamos a ir a un juzgado federal. Digamos, es un problema de la política, no de la gente. Y yo digo, te voy a mostrar el teléfono, todo el tiempo tengo denuncias. Mi mujer me dice, mira, fui a hacer la denuncia y cuando volví a mi casa ya estaba, no me la tomaron, hicieron, pasó tal cosa, tal otra, no tengo la restricción, no tengo esto, lo otro. Bueno, empecemos resolviendo eso. Yo creo que el Consejo de la Magistratura, no estamos lejos, debería, de hecho, antes del 15 de abril, lo que determinó la Corte es que hay que tener un nuevo Consejo de la Magistratura, acorde a lo que se había sido la ley original, y empecemos a resolver la vida cotidiana. La justicia es un problema para la vida cotidiana, como el endeudamiento es un problema para la vida cotidiana, como algo que era previo a la pandemia, que era la escuela el mejor lugar, se desacomodó, hay que volver a acomodar. Nosotros necesitamos que en todo barrio todos sepan que la escuela es un buen lugar, y que si uno tiene algún problema sabe que puede ir a la escuela, y que si los chicos están en la escuela es mejor, o sea, todo padre o madre saben, pueden quejarse de lo que aprenden los chicos, tener un montón de debate, pero saben que si están en la escuela es mejor. Bueno, recuperemos la escuela como centro comunitario, avancemos con la justicia en lo que tiene que ver con la vida cotidiana, que es lo que nos toca a todos, resolvamos el problema del crédito. Son esas cuestiones las que la sociedad nos está reclamando y nos está reclamando a gritos y tenemos la obligación de resolverlo. Te hago la última, Daniel, y agradeciendo tu tiempo y tu visita aquí en el canal de la ciudad. Mañana, ¿dónde tenemos que poner la atención en el discurso del presidente? Me imagino que no vas a contar, no te vas a adelantar, pero algo sabrás. No, creo dos cosas. Primero, me parece en acuerdo con el fondo, nosotros debemos 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Debemos 320.000 millones de dólares. Exacto. Hay una parte del 12% al fondo. Una parte de deuda interna, otra parte es deuda externa con bonista y otra parte debemos por todos lados. Ahora, tenemos un problema serio que es el 21 y 22 de marzo tenemos que pagar 2.800 millones de dólares que no tenemos. Si no pagamos, entramos en default. Claro. Con lo cual no hay debate posible sobre el acuerdo, claramente. Dicho esto, a mí me parece que hay un punto. Y después hay un punto en lo que viene. Yo creo que es la Argentina que viene. Creo, y he visto algunos comentarios previos sobre que va a plantear el presidente sobre la Argentina que viene en materia de salud, en materia de cuidados, en varias cuestiones. Hay que marcar eso, no tenemos que construir futuro. La Argentina tenemos un montón de problemas, eso está claro, y la inflación es muy determinante. Pero es un país con futuro. He tenido la suerte de recorrer todos los países de América Latina. Las chances de verdad que tenemos en Argentina no existen en otro lado. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que trabajar seriamente. Cada uno tiene que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo bien. Eso, yo creo que el presidente, más allá del tema del Fondo Monetario, en donde va a estar la lupa puesta por todo, lo que va a plantear es lo que viene en los próximos 2 años. Y tiene que ser recuperación. Crecimos el año pasado, habíamos caído muchísimo en el 2020, crecimos en el 2021. Todo indica que tenemos que crecer. El debate es si es 3, 4, vamos a crecer. 2 años de crecimiento, hace rato que no se dan en la Argentina. Si venimos con otro año... ¿Comparado con el 2020 o 2019? Comparado, pero digo, estamos recuperando, nosotros caímos. No, por eso digo, si te comparas con el 2020, cualquier número te va a dar positivo. Nuestro problema es bien complicado y claramente
la pandemia nos llevó acá abajo. Ahora, hace rato que no venimos creciendo sostenidamente. Estamos en el quinto subsuelo. En el 2010. Claro. Bueno, pero es mejor crecer a no crecer. Sí. Y tenemos que crecer 4 puntos para que crezca un punto el empleo. Con lo cual, todas esas cosas hay que trabajarlas entre todos y hay que hacerlas seriamente. Tenemos que lograr que sea un país donde los 45 millones de argentinos estemos adentro, objetivamente. Y yo pongo mi granito de arena ahí, y Alberto Fernández realmente es una buena persona que le pone alma y garra para que eso suceda, y tenemos que ir por ese lado. Daniel, gracias por tu visita. Gracias, Un gusto tenerte verdad. en el programa. Gracias. Vamos a ir a un breve corte y al regreso, la invasión de Rusia a Ucrania puso a Europa en estado de guerra. Hay guerra en Europa. Es simple, es cruel decirlo de esa manera, pero es lo que está sucediendo. Vamos a analizar con Andrés Servit la situación actual y posibles escenarios futuros. Ya volvemos.